Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar en este día alabando el nombre del Señor, agradeciendo a los pastores que han viajado de las distintas partes. Dios bendiga a nuestro pastor Custodio, que viene de Tomé. Amén. Nuestro pastor Dube de Serena. Se retiraron hoy día el pastor Richard, que estuvo compartiendo con nosotros el día de ayer junto a sus hermanos, los ancianos de allá. Y nuestro pastor Bernardo está de duelo. Anoche, como a las 3 de la mañana, falleció su cuñado, así que tuvieron que partir hacia el sur para estar con los dolientes y sus familiares. Así que esa es la razón que no lo vemos acá. Pero está la iglesia acá, y Dios bendiga a la iglesia. Está David también, el anciano en la iglesia, compartiendo con nosotros. Él ha querido quedarse, así que él parte de la noche también para allá. Así que también orando por ellos para que les consuele todo el dolor que pueda producir una muerte. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a compartir la segunda parte del mensaje que he estado compartiendo en las iglesias, así que vayan al libro de San Judas. Y ahí vamos a estar, vamos a recordar también un poquito lo que hablamos el domingo o en la semana con las iglesias que he compartido con ellos. Judas, vamos a leer verso 20 ¿Le encontró? Reverentemente le vamos a dar lectura del verso 20 en adelante, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero vosotros, amados, edificados en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y tened misericordia de algunos que dudan, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, majestad, dominio y autoridad ante todo tiempo y ahora por todos los siglos. Amén. Tome asiento. Así que voy a hacer un repaso, hermanos, y relámpago de lo que hemos venido estudiando un poco. Y este libro tiene que ver un poco con nosotros, con la vida diaria, hermanos. Si ciertamente Judas está preocupado de las doctrinas de la iglesia, pero ahora hay un problema dentro de la iglesia, que hay algunas personas que no son salvadas, pero que se han infiltrado dentro de la iglesia, haciendo pecar a los hermanos y debilitar su fe. Así que Judas se describe, hermanos, como hermano de Jacob y como siervo de Jesucristo. No apela a él a ser el hermano del Señor Jesucristo. Era medio hermano del Señor Jesucristo. Solamente él está diciendo que es un siervo del Señor Jesucristo y es hermano de Jacob, que ya había escrito en el libro de Santiago. Jacob es el mismo que Santiago, la palabra más griega es Jacobo, que es Santiago. Entonces, esa es la misma persona. Ellos son hermanos del Señor Jesucristo, medio hermanos, y su conversión llegó hasta después de la resurrección de él. Y vemos, hermanos, que ellos trabajaron arduamente por conservar, hermanos, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay varias triadas, hermanos, que nosotros podemos ver. Él dice, cuando empieza el libro, dice a los llamados, amados y guardados. Y vemos una triada ya que estamos hablando que somos llamados por nuestro Dios para la salvación, porque hemos sido amados por Él y hemos sido guardados por Él.
Así que no tenemos peligro, hermanos, porque Dios es el que nos guarda a través de Jesucristo. Hemos sido guardados. Ahí tenemos, Él parte con esa doctrina fundamental. En el versículo 2, hermanos, Él parte las virtudes que la iglesia debe tener. Porque estas virtudes me pareciera que muchas veces se obvian o no están. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Incluso no dice que sean sumados a nosotros, sino que sean multiplicados. O sea, usted suma 2 más 4, ¿cuánto es? 6, ¿cierto? Y 2 por 4, ¿se fija que aumenta la cosa? Entonces, Judas va diciendo que estas cosas ni siquiera deben ser sumadas, deben ser multiplicadas en la iglesia. O sea, que sean abundantes, que deben tener misericordia. La iglesia debe tener misericordia. Amén. Él lo va a ver después, porque al final de los versos que leímos, esto es muy importante. Paz, tener misericordia con los hermanos débiles. Misericordia, paz. O sea que no debemos nosotros, hermanos, porque también lo vamos a ver un poco allá, de las personas que causan divisiones en la iglesia, que arman peleas dentro de la iglesia. Debemos conservar la paz, ¿cierto? Mantener la paz del Señor y amor. Que la iglesia debe tener el amor genuino de parte de Dios para poder nutrir a los hermanos y también levantar a los hermanos que están caídos. Amor. De eso trata Judas, más adelante lo explica. Luego él dice: amados, por el gran desempeño que tenía escribido acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribir exhortados que contendáis ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada para los santos. Aquí nos enseña ahora a defender lo que nosotros creemos, lo que los apóstoles enseñaron. Ahora están en pie de guerra por estos infiltrados. Hay un pie de guerra. Por tanto, deben mantenerse ahora para mantener la doctrina del Señor Jesucristo, ya que ellos la habían diluido, que es lo que estaban enseñando ellos, hermanos, prácticamente que Jesucristo no era Señor y Dios, sino que había sido un personaje importante, pero no era Señor y Dios, quitándole la deidad de Jesucristo. También estaban enseñando que el cuerpo, hermanos, era una materia que era mala, por tanto el hombre podía pecar, adulterar, fornicar, podía hacer lo que se le quisiera sin que perdiera su salvación, ya que la carne no hereda el reino de los cielos, sino que solamente es el Espíritu el salvo. Por tanto, esa herejía estaba corriendo dentro de la iglesia. Los apóstoles ya nos habían enseñado que nosotros debemos guardar, la iglesia total debe guardar cuerpo, alma y espíritu, hermano, hasta sin mancha, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, ellos estaban diluyendo esa parte que habían enseñado los apóstoles. Esta gente, hermanos, esta carta está destinada a los hermanos conversos que se habían convertido de los hermanos judíos. Aun cuando para nosotros también es, porque es una carta, hermanos, que es universal. Ahora, ¿quién eran estos herejes? Entonces Judas lo describe de varias maneras. Se han infiltrado entre los creyentes. Entonces tenemos que son impíos. Lo primero que debemos entender es que esas personas son impías. Significa, hermanos, que no han sido salvadas, no son personas piadosas. La palabra piadosa o píos, hermanos, es una persona que siente una profunda devoción por las cosas del Señor. Eso es una persona piadosa. Si usted no siente un deseo profundo por las cosas del Señor, no es piadoso. Es un deseo. Una persona que se cuida de no ofender a Dios, que se cuida todo. Entonces ellos eran impíos. Por eso es que se daban a su vida prácticamente inmoral. Luego, hermanos, han aceptado la gracia de Dios, pero han pervertido, transformándola. La gracia de Dios la convierten en un libertinaje. Aceptan estas cosas, pero esas mismas cosas las convierten en un libertinaje. Niegan a Jesús como el único Señor soberano. Niegan el señorío, niegan la deidad de Jesucristo. Además, Judas describe su vida moral, ética y espiritual. Lo presenta como grandes inmorales que contaminan sus propios cuerpos, que no conocen ninguna autoridad superior. Ellos no tienen respeto ni por los pastores, ni por los ancianos, no tienen respeto por las autoridades civiles, no tienen respeto ni por los ángeles ni por Dios, porque ellos ofenden a los ángeles. Eso está
hablando. Lo presenta como gente inmoral que contamina su propio cuerpo, que no reconocen ninguna autoridad superior, que tienen la audacia de insultar a los seres angélicos, han descendido al nivel de animal, que viven solo por el instinto. Y si bien los animales conocen sus límites, esta gente, una vez entregada a sus instintos, causa su propia destrucción. Como nos define, hermanos, como animales irracionales, que significa que no razonan, que no piensan, que siguen sus propios instintos. Un animal tiene alma y tiene cuerpo, pero no tiene espíritu, porque el espíritu solamente es dado por Dios a los humanos. Por eso el espíritu es lo que a nosotros nos acerca a Dios. El alma son el centro de las emociones. Pues antes se decía que los animales no tenían alma, pero usted va a ver que un perrito puede llorar, un gatito puede maullar y se pone triste y llora. Tienen alma, tienen esas cosas que nosotros antes desconocíamos. Pero no tienen espíritu, no pueden buscar a Dios. Aún así dice que los animales que son así, ellos siguen su propia naturaleza, sus propios instintos y saben cuál es su límite, pero otra vez hablando que estos pervertidos ni siquiera conocen sus límites. Ni siquiera los conocen. Y destruyen sus propios cuerpos. En su vida social, los apóstatas se han convertido en manchas deshonrosas que contaminan la cena comunitaria de los cristianos, porque comen hasta el hartazgo sin escrúpulos. Se trata de gente descontenta que regaña a la iglesia, que critica todo, buscan los placeres físicos, se jactan siempre, buscan promover su propio provecho. Estos son hombres que tienen el propósito definido de dividir la iglesia, carecen del espíritu, no tienen espíritu. Por eso que Judas los compara como animales que no tienen el espíritu. No pueden buscar a Dios. Que el Señor les bendiga mucho. Así que da aquí señal, hermanos, de que ellos convierten entonces la gracia de Dios en libertinaje. Ahora Judas dice a los escribas, los hermanos, estos piensan que van a quedar sin castigo, y da otra triada. Dice que primero que quería recordarles que ya definitivamente lo sepáis todos, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, lo destruyó también a los que no creyeron. Que el Señor nos ayude. Según número, hermanos, murieron en el desierto varones mayores de 20 años, como 600.000 y tantos, hermanos. Y sin contar las mujeres, contando las mujeres, dice que murió 1.207.100 personas, según los cálculos. Esas personas no entraron a la patria prometida porque dudaron de Dios, porque no reconocieron la autoridad de Moisés y dudaron que Dios no les daría la tierra prometida, y se dedicaron a la idolatría. Y Dios los destruyó en el desierto. O sea, está diciéndole Judas en el fondo: mira, estas personas piensan que no van a ser condenadas ni van a ser disciplinadas. Tomen en cuenta lo que Dios hizo. Tomó un pueblo santo, lo sacó Dios de la tierra de Egipto, lo trajo porque lo amó y lo hizo un pueblo suyo. Pero ¿qué hizo con ellos cuando no creyeron, cuando dudaron, cuando no se sometieron a la palabra? Los destruyó. Cuando hubo rebelión dentro, Dios los destruyó. En una pura escena, hermanos, fallecieron 250.000 personas. Entonces pone esa triada, hermanos, pone luego a los ángeles, como segundo pone a los ángeles, que aun cuando eran seres celestiales superiores a nosotros, cercanos a Dios, porque eran ángeles, y ellos descendieron, hermanos, dejaron su trono, dejaron su origen natural y se pervirtieron en la tierra. De ellos también está hablando, saca de Génesis 6 y también del libro apócrifo o extrabíblico de Enoc. Entonces, esas personas se metieron, esos ángeles se metieron con la mujer, les engendraron hijos y les nacieron gigantes. Son los que enseñaron todo lo que era la brujería y todo lo que vemos como mal ahora. Pervertieron la humanidad sexualmente y todo eso.
Y Dios dice que los tomó en prisión y están bajo oscuridad. Lo que está diciendo, si Dios no perdonó a esos ángeles, que son seres espirituales cercanos a Él, que pecaron, y Dios los tiene en prisión, y tampoco va a perdonar a este tipo de personas que se infiltran y causan divisiones dentro de la iglesia. Gloria al Señor. Luego está hablando de Sodoma y Gomorra, que aun cuando eran ciudades circunvecinas como 5 ciudades, también ellos se corrompieron contra la naturaleza, donde sexualmente se pervirtieron hombres con hombres, mujeres con mujeres, y todo tipo de perversión sexual, animal. Y Dios destruyó a ellos sacando a Lot y su familia. Aún los niños perecieron. Si Dios ni siquiera perdonó a los niños que estaban allí por su naturaleza que traían de sus padres, Dios tampoco va a perdonar a estos infiltrados. Eso está hablando Judas. Ahí tenemos esa triada. Luego dice: no obstante, de la misma manera también estos hombres son soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores o angélicas, como dice esta Biblia. Siempre hablan mal de los ángeles. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pone ese ejemplo, hermano, que también lo encontramos en un libro extrabíblico, pero que era una creencia de los judíos. Moisés, cuando murió Moisés, Dios quiso guardar el cuerpo de Moisés porque el diablo había tomado posesión, hermanos, para que la gente lo idolatrara. Y Dios lo sepultó en otro lugar y nadie sabe hasta el día de hoy, hermano. Y cuando hubo esa disputa por ese cuerpo, el arcángel Miguel, siendo superior y enviado por Dios, ni siquiera se atrevió a hablar mal del diablo, que solamente le dijo: el Señor te reprenda. Pero él está diciendo: pero estos herejes que están dentro de la iglesia hablan mal de cuánta cosa no conocen. Amén. El diablo sí que se lo merecía, pero aún así el arcángel Miguel no lo dijo. Luego da a entender que estas personas son escollos, como leíamos en delante, son escollos ocultos en vuestros ágapes, cuando banquetean con vosotros sin temor. Pasan a la cena del Señor sin ningún tipo de respeto, sin ningún temor. Se banquetean. Estas personas manchan la iglesia, lo que está diciendo. Toda persona que pasa la cena, hermano, inmundo, que no se limpia, que no se consagra para las cosas del Señor y pasa la cena del Señor, eso, hermano, enloda la iglesia. El Hendrickson dice en su comentario, dice: estas personas son escollos, son tropiezos para los demás. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas han sido reservadas para siempre. Nunca alumbran, siempre pasan errantes. De esto también profetizó Enoc, dice, el séptimo de la generación de Adán, diciendo: de aquí el Señor vino con sus millares de sus santos, para ejecutar juicio sobre todo y para condenar a todos los impíos y toda su obra de impiedad que han hecho impíamente y todas las cosas ofensivas que los pecadores impíos dijeron contra él. Judas espera ahora que ya va a venir el Señor con su justicia, con su vara. Ya no vendrá como cordero, sino ahora verá como león rugiente, en el fondo, hermano, con vara de hierro. Ya no viene como cordero, viene como el león de la tribu de Judá, para corregir aquellas cosas. Y esto dice: son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan de arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficios. Y vemos en muchos por internet, hermano, que las personas se aprovechan de la debilidad de la fe de los creyentes para sacar provecho económicamente para sus bolsillos, y tergiversando la palabra de Dios para el propósito de la mayordomía. Es bíblico, hermanos, y eso también lo estamos viendo, y que la iglesia debe aportar para el sostenimiento de los ministros, para el sostenimiento de la iglesia. La iglesia debe ser bondadosa, debe ser una iglesia que
que no le importe cooperar con la obra del Señor, sino que se sienta bendecida porque es una forma de adoración para el Señor, sino que está hablando de aquellos que manejan la palabra de Dios para sacarle el último centavo, para enriquecerse, hermanos, y tener ellos prácticamente ricos, y así dicen que son prosperados por Dios. ¿Se acuerdan que le había contado lo que había dicho Cash Luna? Él dice que Dios no está molesto porque si alguien niega a Jesucristo, niega a Dios, no está molesto. Si alguien traiciona a Jesús, Dios no le molestó. A Pedro dice porque lo traicionó, lo perdonó, no estaba molesto con él, ni siquiera estaba molesto con Judas, dice él, porque aun cuando no tuvo tiempo de restaurarlo, Judas se mató antes, pero no estaba molesto con Judas, nunca le dijo una palabra mala a Judas. Y él dice, pero lo que le molesta a Dios es una mala ofrenda, dice. Esas son herejías que se enseñan. Es como lo mismo, hermano. Esta gente está infiltrada dentro de las filas de los evangelios, pero no son hijos de Dios. Es fuerte decirlo, pero que manipulan a la gente para sacar el provecho. Pero vosotros, amados, y volvimos acá entonces, bueno, esto dice que son murmuradores. Estos son los que causan divisiones, individuos que no tienen el Espíritu. Y aquí volvemos a lo que estábamos entonces. Pero vosotros, amados, edificados en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Dónde debemos nosotros edificar? Entonces lo que nos dice Judas ahora, eso era para los impíos, pero para nosotros como iglesia del Señor tenemos que ser edificados en vuestra santísima, fíjense cómo lo nombra Judas, santísima fe. O sea, tenemos que en la base de las doctrinas fundamentales de la iglesia, allí debe estar nuestro fundamento. De allí se tiene que empezar a edificar. Gloria al Señor. Nosotros creemos en la Trinidad, ¿cierto? Un Dios trino. ¿Amén? ¿O hay alguno que duda de eso? Edificado vuestra santísima fe. O sea, conservar las doctrinas básicas fundamentales de la iglesia. Allí tenemos que edificar a los más débiles. Luego dice, orando en el Espíritu. Judas dice, ustedes tienen que orar en el Espíritu. Basta de formalidades, basta de textos aprendidos, basta de oraciones aprendidas, cosas dichas sin sentido, como hacen la mayoría de los católicos en sus rezos, que todos sus rezos son aprendidos. Lo que está diciendo, nosotros tenemos que orar en el Espíritu, no importa las palabras que usted tenga, no acomode las cosas porque no son suyas, sino lo que está dentro de su corazón. Libértese lo que tiene que decirle a Dios, porque si no inerva pues sus palabras, porque si no salen bien sus palabras, o ni siquiera usted mismo las entiende, como dice el apóstol Pablo, hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero más el Espíritu de Dios intercede por nosotros, dando gemidos indecibles. ¿Qué significa eso? Que es el Espíritu Santo el que a nosotros nos hace el resumen para entregárselo a Dios. Porque no sabemos pedir nosotros tampoco. Pero si pedimos conforme el Espíritu, hermanos, entonces el mismo Espíritu se encargará de hacer las cosas de nuestras peticiones ante Dios. Entonces, lo que está diciendo, déjense de formalidades. A mí me carga mucho, por eso yo no voy a los rodeos, hermano, porque todo aprendí. Una vez me dijeron, Pastor Fuente, usted va a dirigir una oración, y me pasaron el formato, y yo tenía que leer la oración. Esa no era mía, el formato que me pasaron ellos. Cosas aprendí de eso. Basta de formalidades, oren en el Espíritu. Aquí son otras diatas, hermano. Primero, que nosotros tenemos que orar en el Espíritu Santo. Amén. Fijaos ustedes de repente, hermanos, que caen en ese tema y dicen, oye, qué hora lindo este hermano. No caigan en eso. Las palabras rebuscadas nunca agradaron a Dios.
Hablen su idioma. Aun cuando usted no tenga ningún tipo de educación y las palabras las dice mal, no importa. El Espíritu Santo se la ordena. Pero ore en el Espíritu. Ore en el Espíritu. Dios le entiende lo que usted está pidiendo. Y Dios concederá las peticiones de su corazón. No lo que estamos diciendo solamente, sino las que están en su corazón. Porque las que estamos diciendo muchas veces las decimos mal. Hemos de pedir como conviene y no lo sabemos. Así que la oración debe ser parte fundamental entonces de la iglesia como virtud. Una iglesia que ora es una iglesia poderosa, como decía nuestro pastor Duveller, un hermano que ora es un hermano vivo, un hermano que no ora es un hermano muerto. Así que conservar el amor de Dios. Esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Lo que vimos al principio. Orando, amor de Dios y misericordia, que deben ser las virtudes que una iglesia bíblica, una iglesia nacida de nuevo, debe tener. Una iglesia que ora ya teniendo las doctrinas. Una iglesia que ora, una iglesia que tiene amor por sus hermanos y una iglesia conmovida a misericordia, que le duele con los hermanos muchas veces débiles de fe y que caen en pecado, que les duele. Y tener misericordia, dice el verso 22, y tener misericordia de algunos que dudan. Judas está diciendo que hay dentro de la iglesia que prestan oído a muchas cosas y quedan dudosos de las cosas que se enseñan. Los hermanos que están maduros, los líderes que están maduros, aquellas personas que están un poquito más fuertes, arraigados en el Señor, deben orar por esos hermanos débiles porque están dudando. No debe ser motivo de condenación para esos hermanos. Hay que ayudarlo a fortalecer su fe y no quebrarlo más. A fortalecer su fe. A los que dudan, hay que convencerlo, tener misericordia de los que dudan. A otros, dice, salvar arrebatándolos del fuego. Y otra triada. A otros, arrebatándolos del fuego. O sea, a otros que ya están caídos y que muchas veces están en pecados y están prácticamente con olor a humo. Es como dijo los profetas en Josué, que fue como un tizón arrancado del infierno o del fuego. Esas personas ya tienen olor a humo, pero es necesario, como dice Judas, que aunque sea, arrebatémoselo al diablo. Quitémoselo. Saquémoslo de ella. Gloria al Señor. Tener misericordia de algunos que dudan, a otros salvar arrebatando del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Hay otra teata, ¿cierto? A los que dudan, los hermanos débiles que dudan, es que, ¿cómo leemos el texto? Misericordia. A los que ya están prácticamente caídos, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Arrebatarlos del fuego. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo la ropa contaminada por la carne, incluso a los pervertidos. Esta alusión, hermanos, es fuerte. Lo que piensa el pueblo judío, o cuando se habla de eso, aborreciendo hasta aún la ropa contaminada, tenía dos razones para esto, y lo explica también
el gran comentarista William Hendrickson. Se refiere a personas que son inmaduras y que usan ropa interior y que por ABC, no sé cómo llamarle, porque es antihigiénico, han manchado con excremento su ropa interior. Lo que Judas está diciendo, ustedes no se pongan esa ropa porque está contaminada ya. La otra que ponen son las personas que asisten a casas de prostitución o pecan. Esa ropa aún ustedes deben odiarla, deben aborrecer el pecado, pero deben odiar esa ropa interior que ya viene contaminada con el pecado. Esa es la exégesis por cual Judas está refiriéndose a este texto. Aún, bueno, sáquenlo de allá, pero aborrezcan su pecado y aún la ropa contaminada. Pues les va mucho más allá. Gloria al Señor. En el fondo, ¿qué es lo que quiere decir? Hay cosas, hermanos, que nosotros no debemos estar. Tenemos que alejarnos de las cosas que a nosotros nos hacen daño espiritualmente. Que el Señor nos ayude. Hay cosas que a nosotros destruyen nuestra vida espiritual. Hay cosas que Dios no nos dejó estipuladas, hermanos, si es lícito hacer. Hay muchas preguntas en las páginas por internet, o que tienen la pregunta de los hermanos: oiga, ¿yo puedo ir a una fiesta que no son cristianos? Entonces, la Biblia no dice que usted no puede ir a fiesta, pero sí que hay, hermanos, algún principio para todo eso. Pablo dice que no todo lo que me edifica, en eso yo debo pensar, en lo que me edifica. Ahora, todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo me conviene. Amén. Yo no quiero condenar a nadie, pero, por ejemplo, yo no soy partidario de que los hermanos partan a los estadios a ver sus clubes deportivos. No soy partidario de eso yo. Ni siquiera soy partidario de que los hermanos vayan a los cines. Porque hay cosas que están contaminadas. No estoy condenando a los hermanos que lo hacen. Es una percepción mía. Yo tengo que ver qué es lo que me edifica. ¿Me edifica eso? ¿Me engrandece como persona? ¿Me acerca al Señor eso? Muchas veces en los estadios se ven envueltos en grandes peleas, hermanos, con las barras bravas que existen. Y están junto con un montón de gente borracha, otros drogados, gritando. Aún yo debo aborrecer las cosas que contaminan. Esas cosas no me edifican. Que el Señor nos ayude. Como les dije, no estoy dando un mandamiento con respecto a eso yo. No estoy dando un mandamiento, solamente estoy dando mi apreciación. Un consejo de este humilde viejo. Si usted quiere crecer en el Señor, tiene que apartarse del mundo. ¿Me escuchó? Si quiere ser una persona usada por el Espíritu Santo, tiene que apartarse del mundo. Para que sea usada. No podemos tener nosotros dos tipos de agua, dulce y salada a la vez. ¿Somos o no somos? Que el Señor les bendiga. Amados hermanos, ese es el tema que Judas presenta en esta carta, que es muy extensa porque es largo de explicar, pero no tengo todo el tiempo para explicarlo. Pero presenta que aun cuando esos hermanos introdujeron ese tipo de herejía y pervertieron a los hermanos más débiles en todo acto sexuales ilícitos y todo tipo de contaminación, hermanos, él está hablando que la iglesia debe tener algunas virtudes
para poder defender la fe del Señor Jesucristo. A los hermanos que ya fueron débiles y dudaron, había que tener misericordia. Aquellos que ya estaban metidos con ellos en el fuego prácticamente, había que arrebatárselos de alguna manera. Y a otros hermanos, bueno, había que tener misericordia con ellos, hablándoles de Cristo, pero aborrecer aún lo que ellos hacen y su ropa contaminada por su pecado. Que Dios les bendiga mucho. Y el verso 24, los judíos toman esto como su himno. Ellos dicen que es un himno que ellos cantan en las congregaciones. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Quién nos guarda a nosotros? Aquí nos dice que es sin pecado en el fondo. Cuando dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, significa que no nos está dejando botados cuando nosotros pecamos, sino que estamos guardados en Él. Eso es lo que explica en el primer versículo, guardados. Porque Cristo nos cuida, nos guarda sin caída para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea la gloria, majestad, dominio, autoridad, ante todo tiempo y ahora por todos los siglos. Amén. Eso es una doxología que debe ser cantada. A veces los hermanos le ponen música, hermanos, porque es muy lindo esa doxología que hace Judas. Quiero aclarar algo porque muchas veces se interpreta, hermanos, de hecho que yo he escuchado de que, y por muchas personas, que nosotros no creemos en el Espíritu Santo. Hermanos, nosotros somos trinitarios. Creemos en el Espíritu Santo. Yo le decía a una hermana, de una de las cosas, hermano, que más orgulloso nos podíamos, entre comillas, malamente decir, pero decir, es que tenemos al Espíritu Santo que nos cuida. Que tenemos al Espíritu Santo que nos convence de pecado. Imagínense, no creyéramos en Él. Cuando pecamos, hermanos, porque todos pecamos, y el Espíritu Santo no nos trae convicción, no nos acusa y nos entristece a nosotros, no nos pone mal, porque Él nos está cuidando. Aun cuando nosotros cometamos el pecado, el mismo Espíritu nos hace convencer que lo que hicimos está malo. Es el Espíritu Santo el que trabaja, que convence de pecado, de juicio y de justicia. Es el Espíritu Santo. Lo que la gente malinterpreta son muchas veces quizás las manifestaciones emocionales, hermanos, en la cual nosotros decimos que hay que tener control. Porque es bíblico también que debe tenerse control de esas cosas. Gloria al Señor. Pareciera que se interpreta muy mal. Nosotros creemos en el Espíritu Santo, está con nosotros, se quedó para vivir en nosotros, porque nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros no contaminemos el templo de Dios. No lo contamine. Amén. A mí, antes, yo cuando empecé el ministerio, empecé haciendo en serie, hermano. Por ejemplo, cuando llegué a Loreto, hacíamos una sede comunitaria. No me sentía bien porque ese lugar a veces se prestaba para fiestas, para tomatera, y de repente ocupamos nosotros para las cosas del Señor. No era muy bonito, ni muy santo, ni muy consagrado. Era la forma que teníamos. O sea, en el fondo lo que quiero decir, hermanos, que nosotros somos el templo para el Espíritu Santo. No se lo presta el mundo. Amén. Aquí muchas veces, cuando yo vivía acá, me venía a la iglesia para hacer algún tipo de reuniones donde las personas fuman y todo ese tipo de cosas. Yo nunca presté el templo. Aun cuando yo sé que Dios no habita en estas paredes, pero lo hemos consagrado solamente para Dios. Y nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Cuide ese templo, hermano. Cuida. No caiga en descrédito. No caiga en muchas otras cosas. Manténgase fiel a su palabra. Póngase de pie. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tener mi poderosa palabra. Yo sé que tú vives, Señor, y a través del Espíritu Santo estás presente en este momento, Señor, y te damos gracias
por habernos salvado, por habernos redimido, por haber pagado el precio por nosotros, por hacernos tus hijos, del cual no merecíamos nada, Señor. Pero a ti te plació llamarnos, Señor, en el amado. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Te damos gracias porque nos dejaste tu guía, que es tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, aprendemos de ella y nos guiamos a través de ella. Líbranos de tentaciones, Señor. Líbranos del perverso. Líbranos, Señor Jesucristo, de cualquier pecado que nos asedia, Señor. Aparta de nosotros, Señor Jesucristo, todo tipo de contaminación. Y ayúdanos a fortalecer nuestra fe, Señor, mediante tu palabra, para no ceder al mundo. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.